En capítulos pasados de campañas históricas de la Fórmula 1, te contamos la historia de una de las temporadas más oscuras, dramáticas y polémicas de la historia de la categoría reina del automovilismo, la que vio el nacimiento de la estrella de Michael Schumacher, la muerte de Ayrton Senna en ese trágico accidente de 1994, escándalos, incendios, en fin, una campaña histórica en todas las de la ley. Pero ha llegado el momento de una continuación. El primer capítulo de esta miniserie se trató de la temporada 2008 y en esta ocasión vamos a ir un año después para contarte de la mítica temporada 2009, la del cuento de hadas, la de los ganadores inesperados y aquella temporada que resultó ser una revolución en la parrilla, no exenta de polémicas, pero tampoco exenta de batallas. Rememoraremos la historia que juntó a Brown GP en contra de Red Bull y a Jenson Button y Rubens Barrichello en contra de Sebastian Vettel en una de las temporadas más fascinantes de la historia de la máxima categoría. Así que, damas y caballeros, bienvenidos sean así al capítulo 4 de Campañas Históricas de la Fórmula 1, temporada 2009. Hace un par de años repasamos el mítico enfrentamiento de la temporada 2008, que sirve como el antecedente del enfrentamiento que tocaría solamente un año después. En aquel año, Ferrari y McLaren vieron una feroz temporada donde se llevaron al límite, que vio el legendario duelo de Felipe Massa y Lewis Hamilton, que literalmente se resolvió en la última curva de la última vuelta del último Gran Premio del año. Y a pesar de que Hamilton se coronó en esa competencia y Ferrari se alzó con el campeonato de constructores, durante el desarrollo de ese 2008 se anunció un radical cambio al reglamento técnico en busca de simplificar la aerodinámica de los autos, compactar la parrilla, permitir más batallas, reducir los costos de la categoría y volver los autos un poco más lentos. Entre esos cambios estuvo el regreso de los neumáticos lisos, los alerones traseros se volvieron más estrechos y altos, mientras que los delanteros serían más bajos y anchos, y se introduciría un nuevo sistema llamado KERS, cuyas siglas significan Kinetic Energy Recovery System, que sería un sistema que ocuparía la energía que se produce al frenar para almacenarla en una batería y después que funcionara como un sistema de adelantamientos manuales, aportando energía y con ello más potencia. Entre muchos otros cambios que también se realizaron, volviéndose uno de los cambios reglamentarios más importantes de la historia de la Fórmula 1. Muchos equipos desde mediados de la temporada 2008 abandonaron la temporada en curso para centrarse en el desarrollo de estos nuevos autos y tecnologías. Equipos como BMW que estaban peleando por los títulos, marcas que no tenían mucho que jugarse como Toyota, Renault o Williams, también destinaron todos los recursos a esta nueva generación de autos que podía darles una oportunidad de alcanzar la punta. Y solo Ferrari y McLaren seguirían en la carrera de desarrollo de los autos de 2008 al tener los títulos en juego. Pero es justamente en este momento, en esta pequeña apuesta, donde encontramos al primer protagonista de este relato. Un equipo austriaco llamado Red Bull Racing, la marca de bebidas energéticas que llegó a la Fórmula 1 con una sola ambición por delante: volver la marca de bebidas energéticas un gran nombre en la Fórmula 1 y que ese nombre, el de Red Bull, se vinculara con éxitos y récords en la máxima categoría del automovilismo. Red Bull llegó a la Fórmula 1 en el año 2005 tras la compra del equipo Jaguar y desde entonces fueron acomodando una por una las piezas para eventualmente a mediano plazo tener una oportunidad de ser un contendiente. Ampliaron su fábrica, ficharon a genios como fue el caso de Adrian Newey, el maestro de la aerodinámica, y hasta crearon un equipo B llamado Toro Rosso con la intención de crear una escuela de jóvenes talentos que permitiera a Red Bull tener lo mejor de lo mejor en cuanto a pilotaje. De ahí salió una estrella llamada Sebastian Vettel, un piloto desarrollado por Red Bull que había debutado con BMW en el año 2007, pero que tras esa temporada y media y una victoria conseguida en el Gran Premio de Italia de 2008, fue seleccionado como el primer graduado de la Academia de Red Bull, y que en 2009, junto con el experimentado australiano Mark Webber, tendrían en sus manos una oportunidad de alcanzar el éxito que habían estado buscando con una sola ambición: ser el mejor equipo de la Fórmula 1. Todo esto porque apuntaron a ese cambio reglamentario, para por fin tener ese auto ganador. Y como les dije, poco a poco fueron juntando estas piezas, y cuando estaban juntas, los genios de este equipo ya habían desarrollado el auto, tenían una dupla sólida de pilotos, que juntaba talento y experiencia, y un equipo completamente de primer mundo, haciendo que Red Bull pudiera ser la punta de lanza de esta nueva era de la Fórmula 1, hasta que se apareció un rival que absolutamente nadie esperaba. En el año 2008, Honda era parte de la Fórmula 1 como un equipo constructor de fábrica. Tenía su propio equipo y fabricaba sus propios motores, pero desde el año 2007 este equipo venía sufriendo un notable y considerable bajón de rendimiento.
A pesar de eso, habían apostado mucho por el reglamento justamente de 2009 para tener un auto que les permitiera por fin cumplir con el propósito de ser un equipo top. Habían apostado todos los recursos esa temporada y contrataron de hecho a Ross Brawn, otro genio de la aerodinámica, como director deportivo del equipo, y este fichaje no era poca cosa porque él, este nombre, fue uno de los grandes responsables del éxito de Ferrari a principios del nuevo milenio. Y teniendo todas estas armas y uno de los presupuestos más altos de la parrilla, querían de una vez por todas ser un equipo top en el mundo de la Fórmula 1 hasta que se les atravesó una crisis financiera en el año 2008. Con la gran caída de los mercados, las industrias automotrices empezaron a sufrir la cancelación de pedidos en los autos, la falta de ventas y, por supuesto, pérdida de recursos económicos. Honda evidentemente no se salvó de esto y por ende tuvieron que recortar muchos de sus recursos. Y eso significó que Honda se cargase su equipo de Fórmula 1. En noviembre de 2008 se comunicó que Honda no iba a continuar en la máxima categoría del automovilismo y le comunicaron a los responsables del equipo, es decir, Ross Brawn, que si no encontraban un comprador de la estructura, esta simple y sencillamente iba a desaparecer del gran circo. Haciendo que Ross Brawn y Nick Fry tuvieran la titánica labor de encontrar un comprador en un mes si no querían ver el equipo desaparecerse. Sin embargo, pasó el tiempo, pasó ese mes y no encontraron absolutamente nadie serio que comprara la escudería. La cosa aquí es que Ross Brawn y Nick Fry sabían perfectamente lo que traían entre manos. Tenían ante sí un auto para ganar carreras e incluso ser contendientes a los títulos mundiales. La bestia que formaron, el equipo que construyeron, el arma que diseñaron, el trabajo de meses podía venirse abajo ante la oportunidad que aparece una sola vez en la vida a causa del abandono de Honda. Viendo lo que tenían en sus manos y tratando de salvar al equipo que tenían, Ross Brawn y Nick Fry tomaron la decisión que cambiaría por completo la historia de la Fórmula 1 misma. Decidieron comprar el equipo y ellos hacerse cargo de la administración del mismo. Y a falta de poco menos de 2 meses para iniciar la temporada y pagando la simbólica cantidad de 1 libra esterlina, Ross Brawn se hizo con la propiedad del antiguo equipo Honda que rebautizaría a Brawn GP. Para ello le hicieron un trato a Honda. Le vendieron el equipo a Brawn y en lugar de que Honda se gastase $100 millones en cerrar el equipo, le ofrecieron darle $90 millones al equipo y que ellos se hicieran cargo de sobrevivir como pudiesen. Para poder hacerlo también buscaron patrocinadores, pero el único que mostró un serio interés en ayudar a este equipo y apostar a lo grande sería Richard Branson, que junto con su empresa Virgin sería el único patrocinador de este equipo. Honda tampoco les iba a suministrar motores, pero pudieron llegar a un arreglo con Mercedes para ser suministrados por ellos, aunque tendrían que hacer muchas adaptaciones a la parte trasera del auto para poder montar ese motor. Pero al final, en palabras de Ross Brawn, esto terminó siendo un acierto, porque había muchas similitudes entre el motor Mercedes y el motor Honda en cuanto a diseño, y no fue difícil adaptarlos e integrarlos, pero fueron demasiados cambios en muy poco tiempo. Con todos estos arreglos de último minuto, había nacido una nueva escudería en la Fórmula 1. Una nueva estructura que todos veían como un simple equipo que quería simplemente sobrevivir en este difícil mar de la Fórmula 1, sin saber que este pequeño y modesto equipo pronto se volvería la peor pesadilla de los grandes titanes de la Fórmula 1. Y con Jenson Button y Rubens Barrichello al volante que mantendrían sus lugares, estaban a punto de desafiar a toda la parrilla del Gran Circo, siendo ese el contexto de este enfrentamiento con el que estábamos a punto de vivir una temporada histórica de pies a cabeza donde nadie se imaginaba lo que iba a suceder en el comienzo de la campaña histórica de la Fórmula 1 en ese año 2009. La temporada era quizá la que más incógnitas mostraba desde hace mucho tiempo con el tremendo cambio reglamentario. Realmente era difícil predecir quiénes podían acertar o quiénes podían fallar con sus vehículos. Influido también por el tema de que no todos los equipos tenían montados el KERS y solo algunos pocos pudieron permitírselo. Pero también porque muchos siguieron filosofías de diseño diferentes y agresivas, y con solo ver los autos era muy difícil prever cuál sería la correcta. La pretemporada suele dar atisbos de lo que va a suceder en toda la temporada, pero en esta ocasión era muy difícil de leer. Pero una de las grandes sorpresas era justamente Brawn GP. Se perdieron las primeras pruebas de pretemporada, que significan datos y kilómetros, y pudieron participar hasta la segunda jornada de test en Barcelona. Pero desde el principio siempre estuvieron en los primeros lugares de la tabla de tiempos. De hecho, llegaron a liderar el día 3 y 4, y durante la tercera sesión de pruebas en Jerez de la Frontera, volvieron a ser de los equipos más rápidos de la parrilla. Pero en lugar de llamar la atención de los equipos y que estos los voltearan a ver, estos creyeron que simplemente estaban haciendo vueltas rápidas y ritmos de carrera con baja carga de combustible, para así venderles a los patrocinadores la idea de que serían un equipo muy bueno en el cual deberían de invertir. Lo que no sabían es que incluso iban tan lastrados como pudieran para no mostrarle sus cartas al mundo.
La Fórmula 1 los había minimizado enormemente sin darse cuenta del tremendo error que habían cometido en subestimarles. Con todos los datos era la hora de ver quién había acertado y quién tenía la razón, qué filosofía de diseño era la predilecta y quiénes serían la punta de lanza y la cola de la parrilla en esta temporada 2009. Con los autos listos, los equipos pusieron rumbo al 29 de abril al circuito del Albert Park en Melbourne para vivir la primera ronda del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 y resolver todas las dudas que existían. Pero les dijimos que los equipos habían cometido un grave error en subestimar a Brown, ¿no? Aquí está la respuesta del porqué. De una forma completamente inesperada, Jenson Button y Rubens Barrichello serían con las primeras posiciones de aquel gran premio en clasificación. Nadie entendía cómo este equipo, de estar casi muerto 3 meses antes, de repente tuvieran el auto más rápido de la parrilla. Y sí, había una explicación, pero esa te la contaremos un poco más adelante. Evidentemente los puntos se reparten el domingo, pero habría que ver si Brown tenía la capacidad de vencer y aplastar también en carrera, o si por el contrario, el gusto les duraría poco y les tocaría sufrir el día domingo. Durante la carrera, luz y sombra para Brown. Jenson había hecho una salida muy buena defendiendo su pole position, mientras que Rubens Barrichello haría una salida terrible cayendo hasta el 8º puesto y provocando un accidente con Mark Webber y Nick Heidfeld, que a la postre también terminaría golpeando al McLaren de Heikki Kovalainen. Rubens tendría que tratar de remontar para recuperar lo perdido, mientras que Jenson Button volaría, sacándole una diferencia importante de 6 segundos al piloto que tenía detrás, que era Sebastian Vettel de Red Bull, y este le iría incrementando vuelta a vuelta. Esta era la tónica de las primeras vueltas de esta carrera, hasta que en el giro 17, Kazuki Nakajima de Williams tendría un golpe que obligaría a la aparición de un safety car, solo que muchos equipos no pudieron aprovecharlo porque este salió un poco tarde y se estaban quedando sin combustible. Jenson Button entró a boxes y en sus últimos instantes dentro del pit lane es cuando aparece el safety car. Aunque pudo aprovechar para salir líder de nuevo tras la detención, y antes de que el safety car saliera, Rubens Barrichello también había entrado a boxes para cambiar su alerón delantero, que se dañó con el golpe en la primera vuelta, pero ambas paradas habían sido muy lentas porque el hombre encargado de la manguera de combustible era nuevo en su trabajo y no sabía cómo realizarlo. Y esas pérdidas de tiempo podían costarle posición crítica en pista al equipo, pero afortunadamente eran el auto más rápido, y tras las 2 detenciones a boxes al menos Jenson Button era capaz de mantener la punta del Gran Premio. Pero ese segundo stint no estaba siendo tan positivo. A Jenson le estaba recortando una barbaridad de tiempo el Red Bull de Sebastian Vettel y el BMW de Robert Kubica. Para suerte del británico, estos dos estaban peleando ferozmente por la segunda posición de la carrera. Cualquiera de los dos podía ir a por Jenson, ya que iban muy rápido en el circuito, pero esa batalla les estaba haciendo perder un montón de tiempo. Hasta que a 3 vueltas del final, Kubica ve una oportunidad, se lanza por Eddie en ese preciso instante. Vettel y Kubica terminan colisionando en el intento de adelantamiento, donde ambos terminan con sus alas delanteras rotas, pero más adelante ambos terminarían empotrados en el muro tras perder el control de sus autos. Vettel pudo continuar la carrera, pero tenía una llanta colgando por los daños. Sabiendo que saldría un safety car, su intención era girar con el auto así hasta que terminara la carrera, pero según el reglamento por temas de seguridad, él no podía girar el auto en esas condiciones y por tanto lo tuvo que retirar, siendo después multado por ello y sancionado en parrilla para el siguiente Gran Premio. Y ese accidente había dejado justamente a Jenson tranquilo como líder del Gran Premio, a Rubens Barrichello completando la remontada en la segunda posición y en tercer lugar estaba Jarno Trulli, otro que había hecho una tremenda remontada, solamente que durante el safety car cometió un pequeño error. En las últimas curvas se fue muy largo en el circuito y eso le permitió a Hamilton tomar la tercera posición del piloto italiano. Sin embargo, Jarno lo adelantó más adelante en el circuito y eso con safety car está prohibido, por lo que terminaría tercero detrás de los Brown, pero sería penalizado con 25 segundos por ello, lo que a la postre significaría caer en el clasificador y promover a Hamilton a la tercera posición. Y aunque evidentemente todas las miradas y fotos se las llevó Brown con el resultado obtenido, esta acción de Trulli y Hamilton estaban a punto de hacer estallar la primera gran polémica del año, conocida como el Lightgate. Verán, es cierto, tras el despiste de Glock, Hamilton terminó avanzando hasta la tercera posición y el último escaño del podio. Sin embargo, Hamilton no estaba seguro de si a pesar de haberlo adelantado por un incidente, le iba a terminar costando una penalización.
y en comunicación de radio eventualmente su equipo le comunicó a Hamilton que debía regresarle la posición a Trulli. Este obedeció y desaceleró dejando pasar al italiano, y gracias a esto es que el piloto de Toyota rompe la norma de no adelantar en safety car y fue castigado con los 25 segundos. Sin embargo, Toyota protestó la decisión y cuando llamaron a Hamilton a declarar por lo sucedido, él dijo que no le habían dicho nada desde el equipo de que se diese la posición. Mientras tanto, Trulli y Toyota argumentaban que fue Hamilton el que se dejó pasar. Por tanto, la FIA tuvo que abrir una investigación y viendo las radios de los equipos, se dieron cuenta de que en efecto, McLaren sí le había dado la orden a Hamilton de dejar pasar a Trulli, por tanto se dieron cuenta que Hamilton les había mentido para evitar algún tipo de castigo. Esto no le hizo ni tantita gracia a la FIA y terminó descalificando a Lewis Hamilton del Gran Premio de Australia, retirándole la sanción a Jarno Trulli, bajo amenaza de recibir una suspensión si volvían a reincidir con el tema la gente de McLaren. De igual manera, Dave Ryan, el director deportivo del equipo, fue suspendido por 3 carreras por la misma razón, por mentirle al comisariato de pista, y de hecho terminó siendo despedido de McLaren. A Hamilton y a McLaren no les quedó de otra más que disculparse públicamente por lo sucedido y admitir el señalamiento público además de aceptar los castigos, cosa que caía en un muy mal momento porque McLaren había desarrollado un auto terrible, quizá producto de enfocar tantos recursos en el 2008 para poder ganarle a Ferrari. Sin embargo, no había tiempo para lamentos. Era la hora de la segunda carrera del año en el precioso circuito de Kuala Lumpur en Malasia. La ronda que sería la confirmación de cuáles autos eran top y punta de la parrilla y qué equipos se habían equivocado con los desarrollos de sus autos. Y de nuevo se confirmó que Brown GP tenía un auto para ganar, ya que de la mano de Jenson Button logró hacerse con la pole position venciendo a los hombres de Toyota y al Williams de Nico Rosberg, demostrando de nuevo la capacidad y la superioridad de ese pequeño auto austero. Pero de nueva cuenta, la duda estaba en el aire. ¿Serían capaces de volver a ganar de la misma manera que lo hicieron en Australia o serían vencidos por algún otro equipo de la parrilla? La falta de agarre del Brown de Jenson Button en este comienzo le hizo perder 4 posiciones y Nico Rosberg aprovecharía para liderar los compases iniciales del Gran Premio malayo. Pero rápidamente Jenson Button empezó a lucir el intratable ritmo del auto blanco, adelantando a Fernando Alonso para ponerse tercero y tratar de ir al ataque por la punta. Pero mientras esto sucedía, el cielo cada vez se ponía más oscuro. Una tormenta estaba a punto de llegar al circuito, lo que para muchos podía significar una oportunidad y para otros una auténtica tragedia. Pasadas unas 15 vueltas, Jenson hostigaría a Trulli por el segundo puesto de la carrera, mientras que la media tabla estaba batallando con furia, pero la lluvia simplemente no llegaba y el combustible se empezaba a terminar, haciendo que muchos pilotos pronto tuvieran que entrar a hacer su primer repostaje, con la lluvia amenazando constantemente y siendo casi inminente. Algunos pilotos empezaron a entrar a boxes y la mayoría montaba el neumático seco, a excepción de Ferrari, que veía la lluvia como algo inminente, y metieron a Kimi Raikkonen a boxes por full wets cuando la lluvia todavía no había llegado a la pista, teniendo que girar así algunas cuantas vueltas. Rosberg y Trulli se detienen a boxes antes que Jenson Button, que toma la punta momentáneamente tratando de aguantar lo más posible hasta el arribo de la lluvia, pero esta simplemente no llegó a tiempo y tuvo que detenerse en la vuelta 19 de la carrera para repostar y cambiar de neumáticos. Pero las vueltas previas que hizo antes de su detención a boxes fueron extremadamente veloces. Una tanda final muy agresiva que le permitió salir líder al reintegrarse a la pista y con ello volver a poner al Brown en la primera posición en cuanto Barrichello se detuviera en boxes. Mientras tanto, Kimi Raikkonen Evidentemente la decisión de Ferrari fue desastrosa y le arruinaron por completo la carrera al finlandés, ya que lo mantuvieron girando con neumáticos de lluvia en seco durante mucho tiempo. Hasta que en la vuelta 21 la lluvia había llegado y la mayoría de pilotos entraría a boxes para montar neumáticos full wets y con ello esperar la tormenta. A pesar de tener que ir con cierta calma para no recalentar el neumático, la batalla era completamente intensa, pero el agua no caía con fuerza y esos neumáticos de lluvia se estaban empezando a despedazar, haciendo que varios apostaran por cambiar al neumático intermedio ante la falta de esa prometida tormenta. Los que por su parte apostaron por montar el intermedio estaban volando en pista, por lo cual para muchos la duda era o mantenerse y esperar la tormenta o entrar a boxes y montar los intermedios. La mayoría apostó por lo segundo, incluido el líder del Gran Premio malayo.
Timo Glock había sido de los únicos pilotos que no apostaron por el neumático de lluvia, y la apuesta le salió redonda porque cuando todos pararon, él se puso líder del Gran Premio malayo, pero Jenson no iba a dejar que las cosas terminaran así y rápidamente lo empezó a atacar con una lluvia que se hacía cada vez más intensa. Hasta que Button ve la oportunidad y se lanza a recuperar el liderazgo del Gran Premio, pero justo en ese momento había llegado la tormenta. El cielo se cayó en el circuito malayo y aunque todos los pilotos rápidamente cambiaron de nuevo a full wets, se encontraron con una auténtica pista de patinaje. Todo ese desastre, la poca visibilidad y los enormes ríos y charcos que se formaron en la pista obligarían a la salida de un safety car y posteriormente a una bandera roja. Y si la carrera no se podía continuar, se tendrían que repartir puntos a la mitad y el ganador sería Jenson Button. Pero si eventualmente se podía relargar, Brown GP estaba en muy serios problemas. Porque resulta ser que su volante no estaba bien sellado y se le filtró el agua de la tormenta. Y como los volantes son el centro de control de toda la electrónica de los autos, básicamente ese auto estaba frito. Si se relanzaba la carrera, este equipo estaba completamente perdido porque ese auto no iba a arrancar por más que lo intentaran. Pero ese día la lluvia estaba de su lado, ya que esta nunca se dio. La carrera se tuvo que dar por terminada y nuevamente Jenson Button y Brown GP se llevaban una nueva victoria en su casillero personal. 2-2 para el equipo nuevo, nada mal para una estructura que estaba a punto de morir meses antes de esta competencia. Sin embargo, la pregunta seguía: ¿cómo diablos consiguieron tanto ritmo en tan poco tiempo? Y bueno, esto fue gracias al innovador invento que vino de un gris en el reglamento y una normativa mal redactada. El doble difusor, que era un elemento que les proporcionaba un enorme extra de carga aerodinámica en el auto, en contra de quienes no tenían este aditamento. El difusor es una parte del auto que se localiza en la parte trasera del mismo, sobre el final del fondo plano, y su función es aumentar la velocidad del flujo del aire que circula entre el asfalto y el auto. A la gente de Brown se le ocurrió, viendo lo mal redactado que estaba el reglamento técnico, colocar elementos entre la carrocería sobre el final del fondo plano y aprovechar esas estructuras para generar nuevos canales del difusor y después hacer agujeros que permitieran la unión de los mismos entre el fondo plano y el difusor, creando así el efecto del doble difusor que daba ese extra de carga aerodinámica. Solo 3 equipos habían visto esa evasión del reglamento: Brown GP, Toyota y Williams. Pero viendo la gran ventaja que daban estos elementos, el resto de los equipos de la parrilla se reunieron para protestar ante la FIA la legalidad de dicho dispositivo. En este momento, eran Red Bull, Toro Rosso, Ferrari, McLaren, Renault y BMW en contra de los 3 equipos antes mencionados. La protesta llegó a manos de la FIA y ellos tenían que resolver si dicho elemento era legal o no. Y de no serlo, Brown estaba en serio riesgo de ser descalificado y perder el único elemento que les daba esa tremenda ventaja que habían obtenido. En la semana posterior al Gran Premio de Malasia, los team principal de los diferentes equipos se reunieron en la sede de la FIA en la Plaza de la Concordia en París para alegar sobre esta situación. Brown se estaba jugando su temporada en ese salón de la FIA. Pero a los pocos días, el veredicto se hizo oficial. El doble difusor de Brown, Toyota y Williams fue declarado legal por parte de la FIA. Y eso era tremendamente bueno para ellos porque ahora todos los equipos debían invertir tiempo y recursos en desarrollar sus propios doble difusor. Y mientras esto sucedía, Brown tenía que aprovechar para ganar tanto cuanto pudiese antes de que el resto de equipos les atrapasen. Porque con el poco dinero que tenían, las actualizaciones no iban a ser constantes, haciendo que para este punto su temporada se tratara de ganar primero y resistir después. Ya era un todo o nada por parte de Brown GP tras haberle ganado al resto de equipos esta discusión con la FIA. La tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 sería en el mítico circuito de Shanghái en China, pero esta vez la suerte no estaría del lado del equipo. En calificación tuvieron su peor desempeño de la temporada y por primera vez en su historia, Red Bull Racing se hacía con una pole position de la mano de Sebastian Vettel, donde el equipo blanco solo pudo ser cuarto y quinto, pero confiaban que en carrera pudieran desafiar a sus rivales. Solamente que no sería algo tan sencillo. Uno de los problemas del Brown es que el diseño de ese auto hacía muy complicado el tener un comportamiento correcto en la temperatura de las gomas, y en carreras con lluvia tal problema se acrecentaba. Y como aquella carrera sería bajo una torrencial lluvia, este expuso la mayor debilidad que mostraba el Brown GP hasta ese momento.
Red Bull les puso una paliza, sacándole 44 segundos Vettel a Jenson Button, y que al completar la carrera, significó la primera victoria de Red Bull en la Fórmula 1, su primer doblete y la primera victoria de Sebastian Vettel en el equipo mayor, pero sobre todo, la advertencia de que Brown y compañía podían ser vencidos y que no todo estaba resuelto. Todos sabían que para este punto Red Bull tenía un auto para pelear, y que probablemente eran el máximo perseguidor de Brown GP. Y si querían ese colchón de puntos que les permitiera trabajar sin tantas actualizaciones en el auto, debían de aprovechar esa ventaja que todavía tenían para ese punto. Jenson Button, viendo la oportunidad que se había presentado, iría por todas a conseguir su primer título mundial de pilotos. Y la respuesta a esa victoria de Red Bull en China fue ganar en Bahrein, España, Mónaco y Turquía. Jenson había conseguido esas 4 victorias de forma consecutiva, consiguiendo una enorme ventaja de puntos. Él era líder con 61 puntos, seguido de Barrichello con 35 y Sebastian Vettel tercero con 29. Y en la tabla de constructores, Brown aventajaba con 96 puntos a una Red Bull que solamente tenía 56.5. Todo estaba saliendo conforme al plan para este punto, pero los equipos ya habían copiado el doble difusor y con los paquetes de mejora que llegarían para la octava fecha en Gran Bretaña, podría significar que la parrilla se apriete todavía más y que los blancos perdieran toda su ventaja. La casa del Gran Premio Británico es Silverstone, y en esa ocasión había muchísimo en juego. Los equipos Ferrari y McLaren, cuyos conceptos iniciales fueron terribles, tenían ante sí una gran oportunidad de voltear la tortilla. La oportunidad de Red Bull era poder atrapar a Brown y pelear por los títulos, y para algunas marcas, convencer a los jefes trajeados de permanecer en la categoría. Silverstone era un escenario muy importante que podía indicar lo que podía suceder en las siguientes rondas o la segunda mitad de temporada de este campeonato. Por parte de Jenson Button, la motivación era altísima. Quería irse líder del mundial y con más confianza para enfrentar la segunda mitad de la temporada. Sin embargo, la calificación mostró que de nuevo, Red Bull ya estaba ahí y coparon la primera y tercera plaza con un espectacular ritmo. Rubens Barrichello logró terminar segundo, mientras que Jenson Button en su tierra solo pudo ser sexto. Y Red Bull sabía que si querían mantener el sueño de los títulos, necesitaban empezar a ganar a partir de esta competencia. Vettel logró hacer una salida muy tranquila y conservar la punta del Gran Premio. Y mientras que Rubens Barrichello se estabilizó en el comienzo en la segunda posición, Jenson parecía sufrir de nuevo de la debilidad del Brown para poner los neumáticos en temperatura. Y eso le había hecho caer en el clasificador hasta la 9ª posición, obligado a recuperar bastantes lugares. Vettel estaba montado en su propia fiesta en la punta, donde se escapaba con un auténtico ritmo endemoniado, mientras que Webber rápidamente presionaba a Rubens Barrichello, pero al menos este podía defenderse y durante varias vueltas evitó que el australiano le adelantase. Hasta que llegaría el momento de las primeras detenciones a boxes. Vettel, como les dije, iba en su juego sin problemas. En 10 vueltas ya le había sacado más de 10 segundos a Rubens Barrichello, pero Webber no podía pasar al brasileño. Por tanto, Red Bull decide jugársela estratégicamente y decide detener en boxes a Webber después de que Barrichello lo hiciese para intentar adelantarlo estratégicamente. Y cuando este se detiene, al salir de boxes, el Red Bull de nuevo vence al Brown GP. A partir de aquí, la carrera sería la ventana perfecta para mostrar lo que sucedía con la Fórmula 1. En ese momento de la temporada, los Red Bull ya eran un serio y firme contendiente. Los Brown GP ya no tenían su aplastante ventaja, Ferrari y McLaren seguían sufriendo los estragos de iniciar con un mal auto la temporada, y los equipos de planta, BMW, Toyota y Renault, simplemente no sorprendían a nadie. Esta temporada no le había sentado bien a todo el mundo, pero al menos ya había alguien que desafiara a los Brown. Y dominando el Gran Premio y sacándole un mundo de diferencia a los rivales, los toros se hacían con el 1-2 del Gran Premio de Gran Bretaña y oficialmente, la carrera contrarreloj para arrebatarle los títulos a Brown había comenzado. El equipo pequeño pero milagroso ya no era la punta de lanza, y si algún equipo quería arrebatarle los títulos, ese momento había llegado. El momento de aprovechar la debilidad estructural de Brown GP, de abusar de la debilidad económica que tenían y tratar de pescarles en la última carrera de la temporada, lo que dejaba para la segunda mitad de la temporada un panorama de incertidumbre.
¿Qué iba a hacer Brown GP para revertir esta situación? ¿Sería capaz Red Bull de vencerles llegada a la parte final de la temporada? ¿Había salvación para los demás equipos que se habían equivocado? En fin, puede que lleváramos mitad de temporada solamente, pero aún había mucho que decidir, y si la primera parte del año había sido sorprendente, la segunda mitad sería alocada, dramática y, por qué no, polémica.